Reciban un cordial saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. Soy Arnobi Fajardo Barragán y este es el canal El Profe Historiador. Como les había comentado en el video de presentación de este canal, nosotros tenemos tres secciones. Una de ellas es el oficio del historiador, otra es actores, sucesos y procesos, y una última es si no sabes algo, pregunta. Y en cada una de ellas vamos a tener dos apartes bien definidos. Uno de ellos es pensar históricamente y el otro es al depósito de libros. ¿Cómo, cómo vamos a empezar este primer video de este canal? Bueno, técnicamente el segundo video de este canal. Pues vamos a empezar a reflexionar acerca del oficio del historiador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pensando históricamente. Es decir, vamos a ir formulando un problema, un tema que nos invita a la reflexión, a hacer varias preguntas. ¿Cuál es ese, cuál es ese motivo por el cual vamos a empezar a pensar históricamente? Acá lo tengo, es una noticia que me compartió una amiga mía muy querida, Elia Fierro. Para ella un abrazo y un saludo bien cariñoso. Y un día que estábamos hablando, me compartió esta noticia del portal español El Mundo Today. Y resulta que en El Mundo Today me compartió esta noticia. Es una persona que no creo que sea el chico de la foto, no lo sé, pero hay una persona que se niega a estudiar historia para evitar spoilers de futuras series. ¿Mm? El chico se llama Diego Torobegue y la noticia de Javi Ramos dice, cansado de no poder disfrutar de películas y series por culpa de los libros de texto, Diego Torobegue ha decidido dejar de estudiar historia para evitar spoilers. Me pasé la mitad de Titanic esperando a que chocara con el iceberg. Si no supiera lo que pasó en realidad, habría sido mucho más entretenida, señala. Y que por esa misma razón, para evitar perderse el final de los relatos, entonces dejó de estudiar el Imperio Romano, uno de los temas de su asignatura de historia en España, porque le recomendaron la serie Roma. Este chico se queja de que le arruinaron la serie The Crown, que es sobre la monarquía británica, y no quiere saber nada de los Kennedy, o sea, de la familia Kennedy, hasta ver True Crime de Netflix, y me imagino que será sobre el asesinato de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos. Pero más allá de la actitud como de no querer arruinarse las series, me preocupa algo que dice acá adelante que voy a subrayar. Dice textualmente este chico. Cuando vi El hundimiento, que es la famosa película alemana sobre los últimos días de Hitler en el búnker en medio de la batalla de Berlín y protagonizada por Bruno Ganz, y en la cual pues sale este famoso meme de Hitler se entera de cualquier cosa y hace una pataleta, hace el regaño a sus generales, de que se ha utilizado para muchas cosas, para parodiar muchas cosas. Fíjense lo que dice el chico acerca de esa película. Flipé con el hecho de que Hitler perdiese la guerra y se suicidara. Si lo hubiera sabido, la película no habría sido ni la mitad de emocionante. Y pues yo me pregunto, ¿es que acaso él no sabía de antes que Hitler perdió la guerra? ¿De que perdió la Segunda Guerra Mundial? Bueno, que no supiera que Hitler se había suicidado, pues eso puede pasar, pero me parece extraño que algo que se supone que es de conocimiento público, de cultura general, que es decirlo de alguna manera, ¿cómo es posible que no sepa que Hitler perdió la guerra? De que perdió la Segunda Guerra Mundial. Me parece muy raro. ¿Mm? Y pues, de ahí a decir que los libros de historia, como troleos, y que incluso no le importe que que su profesor le haya dicho que va a perder la asignatura si deja de estudiar historia,
pues es inquietante. Y ya ahorita van a ver por qué. Pero terminemos de ver la noticia. Este chico no se preocupa de que vaya a reprobar historia con su profesor porque sabe que tarde o temprano habrá una serie de cada evento histórico y al verlas aprenderá incluso más que con los libros. Y pues la nota termina de una manera un poco graciosa porque dice, lo que Diego ignora es que su suspenso en historia acarreará la suspensión de su cuenta de Netflix a manos de sus padres. Pues bueno, llama la atención un par de problemas. Uno de esos tiene que ver, y acá vamos a ir pensando históricamente, y pensar históricamente no es solamente formularse problemas con respecto del pasado, sino también siempre partimos de una situación del presente y ahí nos proyectamos, ya sea hacia el pasado, ya sea hacia el futuro. ¿No? Acá nos vamos a proyectar hacia la situación actual. Esta persona, este chico Diego, ¿cómo concibe la historia? Ujú. Sí. ¿Cree que es solamente un entretenimiento? O más bien, por lo que dicen, por lo que dice la nota, ¿será que él concibe que la historia es un obstáculo para el entretenimiento? Y pues no sé ustedes, pero ustedes saben que ahorita, en estos tiempos, hay muchas puertas de acceso al saber histórico. Tienen series históricas, tienen películas, tienen videojuegos, tienen literatura, o sea, las novelas históricas que vienen desde mucho tiempo más atrás, es decir, piensen en Alejandro Dumas o León Tolstoy, ¿sí? Que hicieron novelas históricas en el siglo XIX. Piensen en las canciones que se refieren a temas históricos. Les pongo un ejemplo. Alexander the Great de Iron Maiden es la biografía de Alejandro Magno. O The Battle of Waterloo de Running Wild es sobre la batalla que perdió Napoleón en 1815. ¿Sí? Hay muchas referencias en la cultura popular en este momento que remiten a temas históricos. Temas históricos en la antigüedad, en la Edad Media, en la modernidad, en los siglos XVIII, XIX, XX, ¿sí? Hay mucho de dónde escoger. Mi pregunta sería, ¿ustedes consideran que un libro de historia frente a todo este universo es un obstáculo para entretenerse, como lo piensa este chico? ¿O por el contrario, es una oportunidad, es un motivo para profundizar en algún tema histórico que a ustedes les interese? No sé, si ustedes, por ejemplo, ven una serie de anime como Lady Oscar, que es de los años 70, ustedes pueden terminar conociendo algo de la Francia previa a la Revolución Francesa. Y puede que les interese la monarquía francesa y todo lo demás, ¿sí? Uno jugando Age of Empires 2, ya sea la primera versión o la era de los reyes o la de los conquistadores, etcétera, pues uno termina vinculado con el mundo medieval y uno puede admirar a Juana de Arco o a Gengis Khan, que por ejemplo son dos de mis personajes favoritos en el videojuego. ¿Mm? Hay mucho de dónde escoger. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes en qué posición estarían? ¿Estarían con este chico o consideran que la historia, que todas estas cosas son un pretexto para ustedes profundizar en temas históricos que les llamen la atención? En lo cual tienen toda la libertad de escoger. ¿Mm? Eso me lleva a que existen varias posturas frente a este problema. Les, se las voy a mostrar.
Una de ellas es, la que les acabo de decir, es considerar que la historia, todos estos elementos de cultura popular son un pretexto para estudiar historia. Y ahí les recomiendo, si ustedes tienen tiempo, pues que consulten el canal de YouTube de un chico español que se llama Miguel Delis. Les estoy mostrando en este momento su página de YouTube. Y si ustedes ven la lista de videos, él se preocupa por varias cosas. Por ejemplo, de identificar errores históricos en las películas. Lo ha hecho con películas de Mel Gibson. Acá, por ejemplo, pueden encontrar de Titanic, ¿sí? O la historia detrás del Renacido, la película que ganó, en la cual Leonardo DiCaprio ganó el Oscar a mejor actor, o El Lobo de Wall Street, o una canción que es de ese rockcito clásico, Fortunate Son de Creedence, que analiza y a partir de ahí analiza la guerra de Vietnam. Y tenemos otros ejemplos. Entonces, para Miguel Delis, para este youtuber español, todas estas referencias de la cultura popular en música, en cine, en televisión, en literatura, son una puerta de entrada a estudiar historia. Ujú. Y estudiarla pues con toda la profundidad que amerita. Empezando uno empieza por errores históricos y uno empieza a decir, bueno, porque estas personas cometieron estos errores, si son voluntarios, si son involuntarios, si tiene que ver con el relato que están creando o con qué. Es más, incluso me llama mucho la atención este video en el cual él se plantea el problema de si tienen que ser las películas históricamente correctas o si son películas y no documentales, y ya ahí plantea otro tema que es muy interesante, el de cómo difundir el saber histórico, ese que nosotros los historiadores creamos con nuestras investigaciones, cómo los hacemos llegar al gran público. Ujú. Porque es un tema siempre complicado, ¿no? Nosotros, los historiadores, trabajamos en muchas cosas, en muchos temas, con muchas metodologías, planteándonos muchas preguntas. Pero a veces el gran público, es decir, ustedes, queridos espectadores de este canal, se quedan como con algunas cositas básicas y no parece existir ese diálogo entre los profesionales de las humanidades, porque esto no solamente le pasa a los historiadores, le pasa a los sociólogos, a los antropólogos, a los filósofos, ¿sí? Es como si la academia no hubiera encontrado suficientes puentes para difundir el saber que crean a las personas, más allá de la educación. Y ese es un tema que, por ejemplo, le ha preocupado a un amigo y colega mío que yo aprecio mucho, que se llama Carlos Camacho Arango, y con, con el interés de crear esos puentes, precisamente este amigo Carlos ha propuesto una cosa, ha propuesto crear una maestría en narrativas, en producción de narrativas históricas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, palabras más, palabras menos, que lo importante es cómo se difunde el saber histórico, cómo, cómo compartir esos saberes, cómo establecer esos lazos de comunicación entre diferentes creadores y las personas. ¿Mm? Y para ello, pues ha diseñado esta maestría que está abierta en la Universidad Externado de Colombia, y acá les muestro la página principal. Maestría en Producción de Narrativas Históricas,
un espacio académico novedoso a profesionales de diversas disciplinas que quieran hacer investigaciones rigurosas sobre el pasado y transmitir sus hallazgos a públicos amplios a través de formatos alternativos como el gráfico, el sonoro, el audiovisual, el digital. O sea, es decir, él ha visto ahí un nicho muy importante en el cual uno puede hacer muchas cosas. Es una maestría pionera y única en Colombia, es interdisciplinaria y hay que producir una narrativa histórica de alta calidad para públicos amplios y es de profundización y promueve conocimientos, habilidades y competencias valoradas en el mundo del trabajo. ¿Mm? Si ustedes quieren tener más información sobre esta maestría, sobre el plan de estudio y sobre la planta docente, y si alguno acá en Colombia está interesado en inscribirse, pues les voy a dejar el enlace en la caja de la descripción, junto con el enlace al canal de YouTube de Miguel Delis, del cual hace un momentico hablamos. ¿Mm? Volvamos a nuestro problema. Nosotros partimos de un chico que no quiere estudiar historia porque se le arruinan las series. Eso nos ha llevado a pensar acerca del saber histórico por sí mismo, cómo se construye, cuál es el medio en el que circula y cuáles son esos canales de difusión. ¿Mm? Pero eso nos lleva entonces a otras preguntas. Siempre pensar históricamente o el mismo hecho de pensar muchas veces es para generar preguntas, para generar problemas. La vida está llena de problemas, eso hay que admitirlo. Pero pues entre problema y problema siempre uno tiene la posibilidad de buscar las soluciones, establecer los diagnósticos, porque las preguntas y los problemas son el fundamento del saber. Eso no se puede negar. Si no reconocemos el fundamento del saber, que es preguntar, y si no reivindicamos el derecho de preguntar, pues entonces, ¿qué podríamos estar haciendo? ¿No creen? Bueno, entre tantas preguntas que podrían surgir, al menos a mí, luego de ver esta situación y empezar a plantear este panorama, pues me surgen algunas que voy a formular porque no se alcanzan a desarrollar en un solo video, sino que se van a ir retomando varias veces. ¿Cuáles son esas preguntas? Acá se las voy a poner. ¿Qué se entiende por historia? ¿Qué tipos de saberes históricos existen? ¿Cuán conscientes podemos ser acerca de la existencia de la historia y de los datos que la componen? ¿Y para qué sirve conocer la historia? ¿Mm? Es una pregunta general, ¿qué entendemos por historia? Y preguntas derivadas de esa pregunta general. ¿Mm? Cada una de estas, a lo largo de los videos que vamos a seguir creando en este canal, van a ir encontrando algunas respuestas parciales que van a generar otras preguntas. Siempre van a haber otras preguntas. ¿Mm? Pero no le tengamos miedo a preguntar. ¿Sí? Vayan pensando ustedes en cuáles serían las respuestas que ustedes tienen a cada una de estas preguntas. Si les preguntan a ustedes qué entienden por historia, ¿ustedes qué contestarían? ¿Ustedes conocen cuántos tipos de saberes históricos existen? ¿Y cuán conscientes podemos ser acerca de la existencia de la historia y de sus datos? ¿De cómo se construyen esos datos? Y sobre todo, ¿para qué sirve conocer la historia? ¿Mm? ¿Es simplemente un conocimiento accesorio? ¿O por el contrario es un elemento importante dentro de la construcción de la identidad de nosotros como individuos o como colectivo? Y acá utilizo el término colectivo de una manera muy amplia porque puede ser pueblo, etnia, clase social, nación. Mejor dicho, ahí después lo podemos ir desmenuzando, dándole significados particulares.
pero en su sentido muy amplio, podemos hablar de un colectivo, de que nosotros somos parte de un colectivo, pero también somos individuos, ¿sí? Siempre vivimos en esa tensión. ¿Mm? Entonces piensen en eso, piensen en cómo quieren abordar ustedes ese conocimiento histórico. ¿Y por qué se los digo? Porque así como algunos pueden considerar, como este chico español, que la historia es un saber que les que le daña ver sus series de televisión favoritas, hay otros que consideran que la historia es un conocimiento muy importante y que tiene una finalidad, como por ejemplo Miguelito. Miguelito que está hablando acá con Mafalda, dice que le enseñan un lugar en la escuela, le enseñan vejeces. Que Colón, que los conquistadores, que los indios, que tal batalla, que tal otra, todo del tiempo de Ñupa. Mafalda le dice, pero así es la historia. ¿Cómo quieres que te la enseñen? Para adelante. Es decir, la historia tiene una función. ¿Cuál? Eso es lo que tendríamos que averiguar. ¿Mm? Pero para irlo averiguando, como para ir entrando en calor, para ir pensando en los tipos de saber histórico y en todas estas preguntas que les acabo de formular, pues vamos a cerrar este segundo video de este canal yendo al depósito de libros. Al menos yo quisiera compartir con ustedes dos recomendaciones de literatura que puede servir para empezar a abordar este tema de qué es lo que nosotros conocemos la historia. ¿Mm? Una de esas primeras recomendaciones que yo les hago es un conjunto de ensayos que escribió un historiador británico llamado Edward Hallett Carr. Edward Hallett Carr escribió hace unos años este librito tan simpático que se llama ¿Qué es la historia? Ha tenido muchas ediciones, generalmente en español lo publica la editorial Ariel. Em, es una serie de conferencias que él dictaba en el Trinity College que las terminó reuniendo en este pequeño volumen. Es un texto ameno y pues tiene pues toda su rigor académico y todo lo demás, pero es un de amplia difusión, es dirigido al gran público también. Entonces es una primera forma de aproximarnos al, al conocimiento histórico. Otro un poquito más enfocado en el aspecto de la enseñanza de la historia. Es un texto de un historiador colombiano muy prolífico que es Renán Vega Cantor. Y él hace unos años sacó este simpático librito en el cual está precisamente la caricatura de Mafalda, de la que hablábamos hace un momento, y el libro se llama Historia, Conocimiento y Enseñanza, la cultura popular y la historia oral en el medio escolar. Es uno de estos textos de referencia que le sirven mucho a los docentes para plantear cómo hablar de temas históricos con chicos de colegio, ¿sí? Y pues es muy útil, es muy práctico, es de la editorial Antropos y nos puede servir mucho para hablar de otras cosas, como por ejemplo, qué es lo que nosotros como podríamos conocer como historia oral, qué es lo que nosotros entendemos como cultura popular. Si es algo que se refiere solamente a lo que sale en los medios de comunicación, en las redes sociales, o si la idea de lo popular reside en otra parte. Entonces acá vamos a seguir formulando, compartiendo cositas que nos llevan a formular problemas y a tratar de resolverlos. Los dejo con estos dos textos y los dejo con este primer abrebocas. Pensando históricamente, yendo al depósito de libros, pero a partir de una serie de problemas que nos llevan a pensar en el mismo oficio del historiador. En otros videos de esta sección, vamos a ir resolviendo algunas de las preguntas formuladas. Mientras tanto, pues quiero
despedirme agradeciéndoles de nuevo a todos ustedes por su compañía, por su, por su atención, recomendándoles de nuevo que se suscriban al canal, envíen sus comentarios o escriban al correo profehistoriador.1981@gmail.com. Ahí estaré muy atento de leerlos y será un gusto contestarles en la medida de lo posible. ¿Mm? Y bueno, cuídense mucho, vayan por la sombrita y que duerman, porque como dice Piero, de vez en cuando viene bien dormir. Se despide de ustedes su atento amigo y seguro servidor, el profe historiador, y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.